seguir grabando, ¿ya? Entonces, sí, Luis, mira, lo que tú preguntabas, el ejercicio, digamos, terminaría quedando de esta forma, ¿no? Como que la aceleración angular, ya sabríamos que es 1/2 centímetros sobre segundo cuadrado sobre centímetros. Entonces, ¿qué rayos nos quiere decir esto, no? Porque, ¿cuál es la unidad centímetros sobre segundo al cuadrado sobre centímetros? ¿Por qué está de esa forma, no? Pues la cuestión es que, mira, si nosotros hacemos otra vez extremos con extremos, medios con medios, y al centímetro de acá abajo le pongo sobre 1 para poder realizar esa operación. Entonces, la respuesta sí me va a quedar 1/2, ¿sí? En el numerador voy a tener centímetro, y en el denominador voy a tener centímetro sobre segundo al cuadrado. Así. ¿Ya? Pero el centímetro de arriba con el centímetro de abajo se van, ¿sí? Y parece que las unidades nos quedan así como 1 sobre centímetro cuadrado. ¿Qué rayos quiere decir esto ya? Entonces, justo digamos, esto quiere decir que es 1 radián, ¿sí? Sobre centímetro cuadrado. Porque la aceleración angular nos dice cuántos ángulos, y los ángulos pueden expresarse en grados o en radianes, ¿sí? Entonces, este sería 1 radián sobre centímetro cuadrado. Es decir, al final de cuentas, esta sí es una unidad de aceleración, pero de aceleración angular, ¿sí? Y lo que nos está queriendo decir es que ha acelerado 1/2 radianes sobre segundo cuadrado. Ya, esto es como el equivalente a ver que aquí esté puesto radianes, ¿sí? Eso. Ya, entonces esta sería la forma de calcular la aceleración angular. ¿Puedo seguir? Les pongo otro ejemplo. Sigo. Pregunten nomás. Sigue, bro. Ya. Entonces, miren, empecemos a hacer ya ejercicios que tengan que ver un poquito más complejos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es dejar estas fórmulas aquí porque las vamos a usar. Y acá, voy ya pues a desarrollar los ejercicios en esta partecita, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos un ejercicio de este estilo, ¿sí? Por un lado, voy a dibujar aquí la situación. Digamos que tenemos un objeto que está moviéndose circularmente, ¿sí? Y que, por ejemplo, el objeto parte desde aquí, ¿ya? Entonces, aquí está el origen de coordenadas y a su vez el centro del círculo, ¿ya? Y entonces, si aquí está el origen de coordenadas y además el centro del círculo, esto sería en mi eje X. ¿Por qué necesito yo identificar un origen de coordenadas? Les mencioné ayer, los orígenes de coordenadas, lo que indican es desde dónde se observa, desde dónde se analiza el evento. Y eso es importantísimo porque cuando uno habla de la posición de algo, es la posición con respecto a dónde, con respecto a qué. ¿Sí? Entonces, siempre va a tomarse la posición con respecto al sistema de referencia que uno haya elegido, ¿sí? Entonces, digamos que empieza el objeto desde aquí a moverse y estamos en movimiento circular uniformemente variado. Entonces, digamos que empieza aquí. Esto quiere decir que, por ejemplo, empieza con un ángulo inicial de, digamos, 20 grados, ¿ya? Les voy a poner en grados aquí, ¿ya? Entonces, ahora, supónganse que termina el objeto por acá, ¿ya? Pero la cosa es que nosotros, supónganse que no tenemos digamos, ya, ¿qué es lo que conocemos aquí? Lo que conocemos aquí es, queremos saber cuál es el ángulo final donde termina, ¿sí? Esto va a ser nuestra pregunta inicial. ¿Cuál es el ángulo final donde termina el objeto, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros sabemos que el objeto, por ejemplo, nosotros queremos saber cuánto es este ángulo, ¿sí? Ese es el ángulo final, ¿sí? Entonces, como primera pregunta sería, ¿cuál es el ángulo final donde se encuentra el objeto? Sí, esta es nuestra pregunta final, es nuestra primera pregunta, ¿ya? Ahora, para poder responder, necesitamos un poco más de informaciones, ¿sí? Tipo, por ejemplo, digamos que dentro de las informaciones que les dan, les dicen, a ver, déjenme pensar esto un ratito. Ya, uno fácil voy a poner primero, ¿ya? Entonces, el fácil tiene que ver con esto. Ujú. Solo otro ratito, por favor. Ah, ya, entonces, sí, primero voy a poner un ejercicio fácil.
Entonces, digamos que además de esto, de esta información de que parte del ángulo de 20 grados, ustedes, los datos les voy a poner, les voy a dibujar acá. Entonces, digamos que el ángulo inicial desde el que el parte es 20 grados. Supónganse que se demora 2 segundos, ¿sí? En ir desde aquí hasta acá, ¿sí? Y además que tiene una aceleración angular inicial, una aceleración angular, por ejemplo, de 3. 3 que en este caso serían grados sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso estoy usando grados, 3 grados sobre segundo cuadrado, ¿no? Voy a poner grados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Porque estoy usando angularmente las unidades grados, ¿sí? Ya, entonces, ya tenemos, miren, 3 datos en potencia. Yo debería poder calcular uno tercero, perdón, un cuarto dato, ¿sí? Si es que nosotros tenemos estas fórmulas cinemáticas, se supone que nosotros podríamos calcular el tercer dato, perdón, un cuarto dato si es que uno tiene 3 datos iniciales. Entonces, miren, tenemos el ángulo inicial que es 20 grados, el tiempo que es 2 segundos y la aceleración angular tangencial que es 3 grados, ¿sí? Y me preguntan, digamos, la posición angular final o el ángulo final donde se encuentra. Eso es lo que me están preguntando, ¿sí? Esto de aquí se puede ver como la posición angular cuando les preguntan por el ángulo final donde llega. El ángulo final que forma al ir desde aquí hasta acá con respecto al eje X, ¿cuál es el ángulo final que forma? Eso es lo que estaría preguntando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sí podemos obtener solamente usando estas 3 fórmulas o combinaciones de estas 3 fórmulas la respuesta de este problema, ¿sí? Entonces, miren, identifiquemos una fórmula de estas que tengan justo estos datos: ángulo inicial, tiempo y aceleración. Entonces, miren, aquí tengo ángulo inicial, tengo tiempo, tengo aceleración, pero fíjense, me falta ¿qué? Me faltaría la velocidad angular inicial, si cachan, para yo poder determinar de manera directa la posición final, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, miren, ¿qué tal si vemos acá? Chuta, tampoco no, porque no tenemos la velocidad angular final, no tenemos la velocidad angular inicial, perdón, sí, no tenemos ni esto, lo que sí tendremos es la aceleración y tenemos la posición angular inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, digamos, veamos esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí, miren, tengo yo el ángulo, perdón, la aceleración inicial, la aceleración angular, tengo el tiempo, pero no tengo ninguna de estas dos, ¿sí? Entonces, ah, aquí parece ser que ya no les he puesto tan fácil ya, porque necesitaría yo usar dos ya. Entonces, primero empezamos con un ejemplo fácil. Entonces, el ejemplo fácil, ¿qué tal? Si es que, en efecto, saben cuál es la velocidad inicial. Entonces, digamos que les dicen que parte del reposo el objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que parte del reposo? Significaría que está quieto al inicio. Entonces, si está quieto, su velocidad angular, si en ese instante está quieto, su velocidad angular en ese instante pues va a ser cero, ¿sí? Al igual que su velocidad, su rapidez tangencial, ¿sí? Tanto su rapidez tangencial como su rapidez angular van a ser cero si parte del reposo. Entonces, supónganse que en efecto también tenemos de dato eso, es decir, sabemos la velocidad angular inicial y sabemos en este caso que es cero. Ya, entonces ahí sí ya tenemos, miren, un montón de datísimos ya para poder resolver nuestro problema ya. Tenemos la velocidad angular inicial, le podemos poner aquí, el tiempo le podemos poner acá, la aceleración le ponemos aquí y la posición inicial ya le tenemos acá. Es decir, ya podríamos usar todos estos datos y meterlos aquí y ya conocer de una vez el ángulo final, ¿no es cierto? Entonces hagamos eso. Entonces, sabemos que nuestro ángulo final va a ser igual a nuestro ángulo inicial donde se encuentra el objeto, que es en este caso 20 grados más, ¿sí? En este caso 0 por t, ¿sí? Más, yo tengo la aceleración que es 3 sobre 2, ¿sí? Esto es 3 grados por segundo, sobre segundo al cuadrado, la aceleración, aquí sobre 2, ¿no es cierto? Y en el tiempo lo que voy a poner es 2 al cuadrado, entonces ya sé que aquí tengo que poner 4, ¿sí? Es decir, esto. Ya, solo reemplacé los datos. Entonces, ¿cuánto me saldrá eso? Entonces tengo que sumar 26 sale. ¿Sí o qué? Sí, Sí, ¿no?
No está difícil, no necesitan hacer en la calculadora, ¿no? Esto se va a hacer 0. 3 por 4 es 12, dividido para 2 es 6. 20 más 6, 26. ¿Ya? 26 grados la respuesta. Ese sería un problema tipo fácil, ¿ya? Ahora, supónganse que a ustedes les preguntan, ¿qué longitud recorrió? Es decir, les preguntan la longitud de este arco, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Qué dato necesitarían? ¿Cuál, Entonces, cuál, sí, por favor, cuéntame. Sí, Juan, dime. cuál era el que teníamos ahorita que ver? No le vi. ¿Cuál era qué? Ángulo que teníamos que ver. Digamos, ya sabemos el ángulo final que es 26 grados, ¿sí? Ese es el ángulo final que va a estar acá, ¿sí? Si es que el objeto empezó en 20 grados, se demoró 2 segundos y se acelera 3 grados por segundo al cuadrado y su velocidad inicial angular es 0, entonces sabemos que el ángulo final donde se va a encontrar es 26 grados, ¿sí? Eso es lo que acabamos de averiguar ahorita. Pero digamos, la pregunta ahora era, ¿cuánto mide esta longitud que recorrió este arco? ¿Sí? Entonces nosotros sí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque yo les di hace tiempo la definición de radián, ¿no es cierto? Entonces en nuestra definición de radián, yo les decía que el ángulo es igual a la longitud de arco, ¿no es cierto?, sobre el radio. Entonces miren, esta longitud de arco que recorre, esta longitud de arco negrita, yo le podría calcular si conozco este ángulo de aquí, ¿sí? No el ángulo que va desde aquí hasta acá, sino si yo conozco este angulito que está aquí. Pues miren, si todo este ángulo que va desde aquí hasta acá es 26 grados, sí, y el ángulo que va desde que se genera entre esta línea y esta línea azul, ¿sí? Entre esta línea horizontal y esta línea azul es 20 grados. Entonces, ¿cuánto valdrá este angulito de aquí? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que... 26, ¿Cuánto? 26 igual, ¿no? Ya verán, casi, o sea, digamos, uno de esos valores hay que tomar en cuenta ya. Entonces, otra vez, vea, sí, díganme, ¿no? ¿No? Ya. Lo que digo es que nosotros teníamos el conocimiento de que el ángulo de aquí, este rojito, sabíamos que es 26 grados. ¿Qué digo? 20 grados. Sí, 20 grados. ¿Ya? El rojito. Ya, sabemos que el azul es en cambio 26 grados. Entonces, este negrito, ¿cuánto es? Eso es lo que estoy preguntando. Ah, 6. 6 grados, exactamente. Y ahora, eso debe ser clarísimo para todas las personas, más es que, digamos, su ámbito de acción va a ser la geometría. O sea, es imposible ya entiendo que deben, posiblemente identificaron en ustedes una habilidad para dibujar, pero además de eso van a necesitar una noción geométrica ya académica para poder avanzar en su carrera ya. Y en ese sentido, es el poder calcular 6. En esto tiene que ser tan inmediato como responder su nombre cuando les preguntan su nombre, ¿sí? Que les despierten a las 3 de la mañana y les ponen este gráfico y les dicen cuánto es el ángulo negro y ustedes de ley sepan. ¿Ya? Si no pueden hacer eso, de ley tienen que esforzarse para poder adquirir esa intuición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, miren? Inicialmente tengo, yo, a menos, voy a repetir a menos de que ya me digan, no, sabes qué, sí te entendemos, ¿ya? Entonces, alguien que no tenga tan claro por qué el ángulo negro es 6, me pueden decir. Yo no le caché tanto. No Gracias, sé Luis. cómo Muy le... bien. Sí, bien. Entonces, lo que estoy diciendo es, mira, el ángulo de aquí, el que está formado entre la línea negra y la línea azul, es el ángulo rojo, que es de 20 grados, ¿sí? Si el ángulo rojo que es de 20 grados, le aumento una aberturita, sí, de 6 grados, ¿cuánto será la abertura desde la línea negra hasta la línea azul? Será 26 grados, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una abertura, sí, de ese estilo, y de aquí a acá son 20 grados, y yo, ah, tengo tres líneas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que la línea de aquí a acá yo sí conozco cuánto es el ángulo entre el marcador azul y el negro? Y yo sé que eso es 20, ¿sí? Si es que yo tengo acá 6 grados, entonces ¿cuánto será el ángulo desde el marcador azul hasta el marcador rojo? Yo sé que va a ser 26, ¿ya? Entonces de aquí hasta acá es 20, desde aquí hasta acá son 6, entonces desde aquí hasta acá van a ser 26, ¿ya? Eso sí, me cachan. Ah, Sí, ahorita ya. bien.
Entonces, ahora, el problema que teníamos aquí es ligeramente, es como este, pero un poquito distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que conocen? Conocen que de aquí a acá la abertura es 20 y conocen que desde el azul hasta el rojo es 26. Entonces, no hay otra opción más que desde el negro hasta el rojo sea 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 20 más los 6 van a dar el 26 que hay desde aquí hasta acá. Eso es. ¿Sí me cacharon? Entonces, otra vez, desde aquí hasta acá hay 26, eso es lo que ustedes sabían. Desde aquí hasta acá hay 20. Entonces, ¿cuánto será esta abertura? Si desde aquí hasta acá es 26 y esta de aquí es 20, esta de aquí no tiene otra opción más que ser 6, ¿no? Eso es lo que decía. Solo que, miren, una línea es esta es la otra y esta es la tercera. ¿Sí? Yo sé que el gráfico, tal vez esto puede ser que sea lo que le está confundiendo. Yo sé que el gráfico no coincide con las medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, esta es una abertura grandota y esta es una abertura un poquito más pequeña y yo estoy diciendo que este ángulo es 6. Pero, pero, este, esto es muy común que les pase, es decir, o sea, sé que para muchas personas de ustedes, la adquisición de la información inmediata que tienen de sus sentidos del mundo es la forma en la que están conociendo el mundo. Pero digamos, hay un proceso mental que pueden hacer ahí y ahí es como que el de encontrar como que la estructura o a lo que me refiero y el poder distinguir entre una representación gráfica y lo que se quiere decir con esta representación. Entonces, a pesar de que yo no le haya hecho, digamos, a este ángulo, no estoy en mi mente, no tengo una forma de calcular precisamente 6 grados y por eso no le dibujé. Ciertamente este ángulo de aquí, entre esta línea azul y esta línea azul de acá, debería ser mucho más pequeño. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero eso no es un motivo para que se confundan con la estructura de lo que estoy hablando. Es decir, si desde aquí hasta acá ya es 26 y desde aquí, desde el negro hasta el azul es 20, entonces este espacio de aquí está condenado a ser 6. ¿Sí? Así en el gráfico no concuerde con la forma lógica de lo que debería suceder, ¿sí? Si es que esta abertura es 20 y esta abertura de acá es 6, a pesar de que en el gráfico en efecto no mida 6, pero si saben que si es que sí midiera 6, con este que mide 20, entonces suman 6 más 20, entonces va a darles 26, eso. Ya, ¿puedo seguir o todavía están con confusión? Digan nomás. Sí, bro. Entonces, en este caso yo ya puedo calcular cuánto es de este arco. ¿Por qué? Porque yo ya conozco cuánto es de este ángulo. Entonces, el arco subtendido por esta línea azul y esta línea azul, es decir, el ángulo contenido, el ángulo que está entre esta línea azul y esta línea azul, ese ángulo yo ya sé cuánto es. Yo ya sé que este ángulo de aquí, la abertura que hay entre esta línea azul y la otra línea azul, es 6, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y voy a borrar esto para que no haya mucha confusión. Entonces yo sé que, digamos, este ángulo de aquí, entre la línea azul y esta otra línea azul es 6, ¿sí? Ya. Entonces, si ese ángulo es 6 grados, y supónganse que yo sé que el radio de este círculo es 2, ¿sí? 2, lo que sea, 2 centímetros, 2 metros, ya no importa ahorita, ya supónganse que es 2 centímetros el radio, ¿sí? Entonces, yo sí puedo calcular, digamos, de esto de aquí. ¿Por qué? Porque tengo esta fórmula que es la definición del radián. Sí, entonces yo podría aquí tranquilamente hacer lo siguiente. El ángulo, que en este caso sé que es 6, ¿sí? Va a ser igual al arco que subtiende ese ángulo, es decir, va a ser igual al arco que está contenido entre estas dos líneas azules que forman el ángulo de 6 grados. Ya este arco es justo, esta longitud es la que yo quiero saber, dividido para el radio. Yo ya sé que el radio es 2 centímetros, entonces yo pondré aquí 2. Entonces yo ya sé cuál es el arco que recorrió. La cantidad de arco que recorrió en este caso sería ¿cuánto? Sería 12, porque este 2 le paso al otro lado a multiplicar y me queda que el arco simplemente sería 12. 12 ¿qué centímetros? Estoy trabajando en centímetros. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedo poner otro ejemplo? Sí, bro, todo claro. Ya, entonces voy a poner otro ejemplo. Supónganse a sí mismo. Que tienen lo siguiente, ¿ya? Bli, bli, bli. Ya. Supónganse que tienen lo siguiente. Supónganse que saben que hay un objeto que recorrió una cantidad, un intervalo angular de 8 grados.
un intervalo angular de 8 grados, ¿sí? Entonces, ahorita voy a quitar esto. Ya, ahora, ¿qué significa que haya recorrido un intervalo angular de 8 grados? Significará que, digamos, empezó desde un ángulo de 8 grados, es decir, que el objeto partió desde aquí, desde aquí inició, que esta línea horizontal que está puesta es solamente de referencia para yo poder hacer el análisis y que en efecto empezó desde 8 grados con respecto al eje X, pues no. Que la variación angular sea 8 grados quiere decir que recorrió 8 grados. Entonces, pudo haber recorrido esos 8 grados partiendo desde aquí hasta acá, o puede ser que el objeto haya estado inicialmente por aquí, ¿sí? Y haya recorrido 8 grados hacia acá, supónganse así, ¿sí? Ya, supónganse que pudo haber recorrido 8 grados así, ¿ya? Entonces, que haya un intervalo de 8 grados, ¿sí? Que recorrió el objeto, no significa que el objeto empezó desde los 8 grados, ¿sí? Pilas. No significa que el ángulo inicial sea 8 grados. Si yo quiero decir que empezó desde aquí y que aquí es 8 grados, entonces yo lo que debería decir es que el ángulo inicial desde el que parte, que la posición angular inicial desde la que parte es 8 grados, ¿sí? Si es que yo quisiera que mi dibujo esté reflejando esta información. Pero no es lo que yo empecé diciendo. Lo que yo empecé diciendo es que el desplazamiento angular también se le dice esto, o la variación angular fue 8 grados. Es decir, que empezó desde algún punto y de ahí recorrió ya sea hacia acá o hacia acá una cantidad tal que el ángulo que forma es 8 grados. ¿Sí? Pudo haber empezado desde aquí y el objeto ya. Y digamos, supónganse que recorre hacia allá, pero tiene que recorrer los 8 grados. ¿Sí? Entonces, yo no sé en qué punto empieza el objeto. La información en este ejemplo que estoy dándoles es que simplemente el desplazamiento angular o la variación de ángulo que recorrió o la cantidad de ángulo que recorrió es 8 grados, ¿sí? Ya, entonces por un lado tenemos eso. Ya, por otro lado, supónganse que tienen en efecto la aceleración tangencial del objeto y les dicen que es 3 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Eso es la aceleración tangencial del objeto, ¿sí? Y supónganse que les dice que el objeto parte desde el reposo otra vez, ¿sí? Entonces, eso significa que su velocidad angular va a ser igual a 0, grados por segundo, ¿sí? Entonces, aquí pueden poner grados por segundo, ¿ya? Entonces, esta es su situación. Supónganse que tienen este dato, este dato, este dato. Y ahora, supónganse que lo que nos piden es la velocidad tangencial final, ¿sí? Pues la rapidez tangencial final, supónganse que nos preguntan, ¿cuánto será? Y entonces aquí, ¿cómo procederíamos? Miren, yo quisiera encontrar una fórmula donde pueda poner estos datos que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Pero fíjense en que estas fórmulas todas tienen, digamos, magnitudes angulares. ¿Por qué? Porque esta es la aceleración angular, esta es velocidad angular, esta es la posición angular, ¿sí? Entonces, todas estas fórmulas están en términos de cuestiones angulares. Y mis datos, miren, están en términos, dos de estos datos están en términos angulares y el tercer dato, el dato que está aquí, ya no se refiere a una aceleración angular, sino a una aceleración tangencial. Pues lo que me gustaría a mí es usar una de estas fórmulas de aquí y poder pasar de la aceleración tangencial a la aceleración angular para yo tener datos todo en términos angulares y poder usar estas fórmulas que están acá. Entonces eso va a ser el primer esfuerzo que voy a hacer, la primera cosa que voy a hacer, ¿ya? Entonces, supónganse que además de eso ustedes tienen la información de cuál es el radio de este objeto, porque para poder hacer eso sí van a necesitar el radio en este caso. Para poder hacer qué? Pasar de la información angular a la información, digamos, lineal, a la información de las velocidades no angulares, ¿sí? Para pasar de las posiciones, velocidades y aceleraciones angulares a las posiciones, aceleraciones y velocidades que no son angulares, sino tangenciales. Lo que uno tiene que saber estrictamente ahí es el radio, ¿sí? Del círculo. Entonces, yo necesito saber el radio del círculo. Supónganse que el radio del círculo en este caso es 2, ¿sí? 2 centímetros. Y entonces, ¿cómo voy a proceder? Lo primero que me gustaría hacer es coger la aceleración tangencial, ¿sí? Y pasarle a aceleración angular, ¿sí? Entonces, miren, uso esta fórmula, ¿sí? Entonces voy a escribirle acá la fórmula. Esa fórmula decía que la aceleración tangencial, que es la que yo tengo aquí, es igual a la aceleración angular por el radio,
Ya, pero nosotros ya sabemos que el radio es 2, entonces yo ya le puedo poner aquí 2. Y sabemos también la aceleración tangencial, sabemos que la aceleración tangencial es 3, ¿sí? Solo voy a poner en este caso ya los números sin las unidades, porque a nosotros, digamos, lo que nos interesaría es que cuando tenemos un conjunto de datos, esos datos, digamos, sean coherentes. ¿A qué voy? A que si yo tengo, por ejemplo, la velocidad en metros sobre segundos, entonces las posiciones deben estar en metros, ¿sí? Si yo tengo la velocidad en metros sobre segundos y la posición tengo en kilómetros, entonces tengo que o cambiar la velocidad en kilómetros sobre segundo, por ejemplo, o cambiarle la posición que estaba en kilómetros a metros para que estén tanto la velocidad y la posición usando la unidad metros, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que ya hay una coherencia en unidades, por ejemplo, miren aquí, yo digo que el desplazamiento angular es 8 grados, miren acá, la velocidad angular es 0, pero grados sobre segundos, y no usé radianes, sino grados. ¿Por qué? Porque aquí ya está el dato en grados. Entonces, una vez que uno ya tiene así los datos y usa las fórmulas, el resultado ya les va a salir en las unidades de manera coherente ya. Pero si yo tuviera, por ejemplo, aquí esto en radianes, y yo tengo aquí esto en grados, entonces lo que debo hacer es todo poner o en radianes o todo en grados. A eso me refiero, ¿sí? Ya, entonces, no puedo trabajar el mismo problema con dos tipos distintos de unidades para las mismas propiedades físicas. Eso es lo que quiero decir. Ya, entonces, en este caso ya sabemos pues que nuestra velocidad angular, nuestra aceleración angular va a ser 3 medios. ¿Por qué? Este 2 le paso al otro lado a dividir. Entonces yo tendría que la aceleración angular sería en este caso 3 medios, ¿sí? Ya. Ahora, ya tengo, en vez de la aceleración tangencial, le tengo su aceleración angular. Le voy a escribir aquí. Ya tengo un nuevo dato, sé que la aceleración angular es igual a 3 medios, ¿sí? En este caso, esto sería que grados sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ya, así. Entonces, miren, no puedo poner radianes sobre segundo al cuadrado, ¿por qué? Porque estoy usando todo en grados, ¿sí? Ya, entonces me preguntan a mí la velocidad final, pero la velocidad final tangencial. Y es como que si uso estas fórmulas, yo no voy a poder obtener directamente esa velocidad final tangencial. ¿Por qué? Porque aquí en ninguna de esas fórmulas aparece ese término. Pero sí puedo hacer ¿qué? Puedo calcular la velocidad final angular. Y después de esta velocidad final angular, transformarle a la velocidad final tangencial usando una de estas fórmulas que están acá. Porque estas fórmulas que están aquí son justo las que nos permiten pasar de lo angular a lo tangencial o viceversa, de lo tangencial a lo angular, simplemente basta tomar estas fórmulas y despejar lo que querramos, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, lo que me gustaría hacer es hallar la velocidad angular final, porque esta velocidad angular final con una de esas fórmulas va a poder transformarse a la velocidad, o nos va a permitir obtener la velocidad final tangencial, ¿sí? Entonces hagamos eso, usemos esta fórmula y reemplacemos los datos que tenemos. Entonces, miren, yo tengo que la velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Miren, aquí yo debería poner la velocidad angular inicial, que en este caso yo sé que es 0, entonces voy a tener aquí 0, ¿sí? Luego tengo, miren, más 2, ¿qué? 2, la aceleración angular, que nos salió hace un momento 3 medios. Lo tengo acá arriba, ¿no? Es mi aceleración angular, 3 medios, ¿sí? Ya, entonces aquí voy a poner 3 medios. Ya, y miren qué es esto que está aquí. Esto que está aquí, posición angular final menos posición angular inicial, es otra forma de poner variación del ángulo, ¿sí? Este delta teta es justo esto que tengo aquí, ¿sí cachan? El desplazamiento angular tengo que poner aquí. Entonces, yo sí tengo este desplazamiento angular. O sea, inicialmente pudieron haberse preguntado dónde está el ángulo inicial y cuál es el ángulo final. Eso ahorita no les importa. ¿Por qué? Porque justo tienen una fórmula donde no necesitan saber específicamente el ángulo final y el ángulo inicial para hacer esta resta, si es que ya conocen la variación angular. ¿Por qué? Porque esta variación angular es justo esta operación. Entonces, el resultado de hacer esta operación. Y nosotros ya sabemos cuál es esta variación angular, ya sabemos que es 8. Entonces aquí yo voy a poner mi 8. Y ya. Entonces, fíjense que en mi velocidad angular final va a ser igual a la raíz, este cuadrado le paso al otro lado, de que si yo simplifico esto con esto, me queda 3 por 8, entonces aquí yo tendré que poner 24, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad angular final ha sido la raíz de 24, que en este caso, si yo venía trabajando con grados, yo sé que las velocidades angulares van a ser unidades de ángulo sobre
este tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad angular va a ser raíz de 24 grados por segundo. Ya, pero eso no fue lo que me pidieron, pueden decir. Lo que me pidieron es esto, la velocidad tangencial final. Ya. Entonces, nuestra velocidad tangencial final sí la podemos obtener. ¿Por qué? Fíjense en esta fórmula de aquí. Esta fórmula lo que hace es relacionar las velocidades tangenciales con las velocidades angulares si es que nosotros conocemos el radio. Y si es este el caso, nosotros conocemos el radio. Fíjense, nosotros lo que buscamos es esto de aquí. Entonces, si yo busco esto de aquí, lo que me gustaría es despejar de esta fórmula esta B, ¿sí? Entonces, miren, si es que yo voy en esta fórmula, si yo reemplazaría la velocidad inicial tangencial, yo en el lado derecho tendría que tener de dato, o esta fórmula tendría que incluir la velocidad inicial angular. Pero si es que esta velocidad de aquí es la velocidad final tangencial, entonces esta de acá tiene que ser la velocidad angular final, ¿sí? Eso. Entonces, esta fórmula es la que voy a usar, ¿ya? Entonces, de aquí yo voy a despejar la velocidad, o en otras palabras, o más bien, más propiamente dicho, o de manera estricta, la rapidez final tangencial, la voy a despejar de aquí, como este radio le paso al otro lado a multiplicar. Yo tendría que la rapidez tangencial final va a ser igual al radio por la velocidad angular final, ¿sí? Y entonces, en este caso, en vez de este radio, yo ya sé que tengo que poner ¿qué? Tengo que poner 2, ¿sí? Entonces pongo 2. Sí, y aquí yo debería poner en vez de WF, pondría la raíz de 24, ¿no es cierto? Raíz de 24. Sí. Ya, entonces, eso, ya está. Esto les va a dar un número que va a ser la velocidad tangencial final y esto estará en centímetros sobre segundo. ¿Por qué no en metros sobre segundo? Porque los datos que estamos usando están en centímetros sobre segundos. Sí, entonces estoy usando en centímetros, entonces el resultado me va a dar en centímetros también. Pero sobre segundo, ¿por qué? Porque las unidades de las velocidades son unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Ya. Finalmente, en este mismo ejemplo, supónganse que les piden hallar la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, nosotros sí podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula aquí para hallar la aceleración centrípeta. Entonces, hallemos la aceleración centrípeta. ¿Sí? Si nos piden la aceleración centrípeta, en este caso yo debería hacer lo siguiente, poner la velocidad final tangencial, que es en este caso 2 por raíz de 24. A esta velocidad tengo que elevarle al cuadrado, entonces todo esto le tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Y tengo que finalmente dividirle a esta cantidad para el radio. El radio yo sé que es 2, ¿sí? Entonces esto me da igual a ¿qué? Me da igual a 4 por la raíz por 24, ¿sí? Todo esto dividido para 2. ¿Sí entienden por qué me da eso? Por ahí oí un sonidito. ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, yo aquí podría simplificar nomás, ¿no? Simplifico la mitad de aquí y simplifico la mitad de acá y esto me da 12 y tendría que multiplicar 12 por 4 y yo ya sé que esto es 48, ¿sí? ¿Por qué arriba me quedó 4 por 24? Porque distribuí el 2 para este 2 y el 2 sobre la raíz. Pero el 2 sobre la raíz se simplifica la raíz con el 2 del exponente y me queda solamente el 24 y 2 al cuadrado es 4, entonces por eso puse aquí 4 por 24, pero como todo eso estaba dividido para 2, pues me queda 48 la respuesta. Ya, esto de aquí viene a ser mi aceleración centrípeta, ¿sí? Y mi aceleración centrípeta va a venir dada en este caso en unidades de longitud, porque como todas las aceleraciones, sobre unidades de tiempo al cuadrado. En este caso, miren, si yo puse v al cuadrado, lo que yo tendría en el numerador serían unidades de velocidad al cuadrado, que en este caso serían centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si en el denominador yo tengo unidades de longitud, entonces en el numerador yo tendría centímetros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Si es que yo veo las dimensiones que tendrían estas unidades, ¿no es cierto? Digamos, las dimensiones asociadas a estas propiedades físicas. La velocidad al cuadrado me daría unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Como en este caso he estado usando en mis unidades de longitud los centímetros, entonces por eso pongo centímetros. Y fíjense que esta raya de aquí sería la raya que está acá, y R va a venir en unidades de longitud. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto se le llama análisis dimensional, ¿no? Cuando yo veo qué pasa con las dimensiones. Entonces, con las unidades, ¿no? Entonces, si a esto voy a hacer otra vez extremos con extremos, medios con medios, le tengo que poner sobre 1 y al hacer esta operación de división, lo que voy a tener es centímetros al cuadrado en el numerador de la respuesta y en
en el denominador yo tendría centímetros por segundos al cuadrado, ¿sí? Ay, perdón, tal como se ve aquí. Ya, entonces ahora yo simplifico este centímetro con el de acá y como ven, al final de cuentas esta aceleración centrípeta me va a dar en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces en nuestro caso, este 48 será centímetros sobre segundo al cuadrado. Eso. Ya, ahora, antes de terminar esta parte, igual les voy a mandar unos debercitos para que puedan, al respecto ya, para que puedan ir practicando. Yo lo que les quisiera pedir ahora es que calculen la aceleración total, ¿ya? Entonces, por un lado, ustedes ya saben que la aceleración tangencial es 3 centímetros sobre segundo al cuadrado, y por otro lado, saben que la aceleración centrípeta es 48 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es la aceleración total aquí? La aceleración total, fíjense, va a ser, primero que nada, supónganse que para saber qué es la aceleración total, sí, les voy a explicar eso. Supónganse que tienen el objeto en este punto, ¿sí? Y que en este punto, digamos, tiene, ¿cuál va a ser la dirección de la velocidad? La dirección de la velocidad, digamos, estará por acá, ¿ya? Y ahora, la cuestión es que la aceleración centrípeta siempre apunta al centro del círculo, ¿sí? Entonces, la aceleración centrípeta va a ser un vector que va a tener esta dirección, ¿sí? Esta dirección de aquí, ¿ya? Entonces, digamos, yo voy a tener una aceleración tangencial, que en este caso era, ¿dónde está la aceleración tangencial? Por ahí alguien copió la aceleración. 3 centímetros al segundo. Bien, gracias. Entonces, voy a escribirle por acá para no olvidarme, 3 centímetros sobre segundo cuadrado. Ya, entonces, miren, por un lado tengo que la aceleración centrípeta es 48 centímetros sobre segundo cuadrado, pero tengo otra aceleración, que es la aceleración tangencial, que también que en este caso también viene en unidades de centímetros sobre segundo al cuadrado. Hay una tercera aceleración, que es la aceleración angular, que ahorita no me compete, no me va a importar. Lo que me va a importar es, digamos, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, digamos, lo que les decía es que la aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro. Eso, la dirección del vector aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro. Es decir, esta flecha, si es que yo le escribo la aceleración centrípeta, yo sabría que va a ser igual, digamos, en módulo a 48 centímetros sobre segundo al cuadrado, pero la dirección está dada por el ángulo que tendría esta flecha con respecto al eje X, ¿sí? Ya. Entonces, pero este ángulo, o sea, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que sea como sea el ángulo que vamos a encontrar aquí, lo importante es que sabemos que la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro, ¿ya? Entonces, ahora, miren, visto desde el punto de vista vectorial, yo tendría dos vectores, porque las aceleraciones son vectores, ¿no es cierto? Entonces yo tendría dos vectores que pueden ser representados con flechas, ¿sí? Tipo, por ejemplo, la aceleración tangencial puede ser una flecha de este estilo, ¿sí? Aceleración tangencial puede ser una flecha de ese estilo, y la aceleración centrípeta, digamos que está apuntando hacia abajo, ¿ya? ¿Cuándo puedo yo tener una configuración de flechas de este estilo de aceleraciones? Justo, por ejemplo, aquí. Digamos, en el punto más alto, si es que el objeto está acelerándose tangencialmente, la aceleración va a ir, digamos, en la dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, en este caso, si el objeto, digamos, está moviéndose en este sentido, es decir, antihorariamente, es decir, girando en contra de las manecillas del reloj. Ah, no, perdón. En este caso, horariamente, a favor en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Es decir, está girando así. Porque así giran las manecillas del reloj, ¿no? Digamos, está a las 12, luego la 1, las 2, las 3, ¿ya? Entonces, supónganse que el objeto está girando en esa dirección, ¿sí? Cuando está en el punto más alto, ¿cuál es la dirección de la velocidad que tiene? La dirección de la velocidad que tiene es justo hacia allá, ¿sí? Completamente horizontal, ¿sí? Y ya este es el vector, la flecha que representaría el vector velocidad que tiene en ese rato. Otra vez es que yo cojo y le empiezo a mover, digamos que esto está atado a una soga y yo estoy aquí, le estoy moviendo de manera que forma este círculo. Si es que yo, cuando esté el objeto aquí, le suelto, el objeto va a salir disparado en ese sentido, ¿sí? No va a irse para arriba, no va a irse para abajo, va a irse disparado en ese sentido. Entonces, la aceleración tangencial va a tener la misma dirección que la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, la aceleración tangencial en este caso también sería una flecha representada de esta manera, horizontalmente. Al menos va a tener esa dirección. ¿Cuán larga es la flecha?
me indicaría si es que es mayor la aceleración tangencial, ¿sí? Si es que la flecha fuera chiquitita, entonces eso significaría que la aceleración tangencial es menor. ¿En qué? En magnitud. Es decir, que si es que es más grande, la variación de la velocidad tangencial o de la rapidez tangencial va a ser más grande. Si es que esta flecha sería más pequeña, la variación de la rapidez tangencial sería más pequeña, ¿sí? Y la aceleración centrípeta siempre apunta al centro. Entonces, cuando el objeto está aquí, digamos, la aceleración centrípeta justo estaría apuntando abajo, ¿sí? Entonces, justo el caso en el que cuando el objeto está en la parte más alta, la aceleración tangencial va a ser completamente horizontal y la aceleración centrípeta va a tener una dirección, digamos, solamente vertical, ¿sí? Ya, ahora sí, yo puedo considerar que tanto este vector como este otro vector son parte de un vector al que yo le llamo aceleración total, ¿sí? Entonces, voy a borrar este dibujo y como les mostré ayer, yo puedo coger las flechas y moverles a cualquier lado y juntarles, siempre y cuando yo no cambie la dirección de las flechas. Entonces, a esta de aquí yo le recorto desde el gráfico circular que tenía y le pongo acá a la aceleración centrípeta que estaba dentro del gráfico circular, le recorté y le puse acá, y yo les puedo mover las flechas como a mí me da la gana, siempre y cuando no les cambie la dirección de las flechas, es decir, en este caso esta siempre tiene que estar apuntando completamente vertical y esta de aquí siempre y cuando apunte completamente horizontal, y tampoco tengo que modificar la longitud de las flechas, ¿ya? Pues como no hice eso, no modifiqué ni las longitudes de las flechas ni las direcciones de las flechas, está bien haberla recortado del círculo, ya puedo prescindir, es decir, puedo evitar dibujar el círculo y dibujarles estas aparte. Bien, entonces, ¿cómo se está definiendo el vector aceleración total? El vector aceleración total se define como la suma de los vectores de aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración tangencial, cuando pongo solo t en vez de total, me refiero a la aceleración tangencial, ¿sí? Más la aceleración centrípeta, ¿sí? Ya, así se define el vector aceleración total. Gráficamente, ¿cómo luciría el vector aceleración total? ¿Cómo puedo saber eso? Sumo los vectores gráficamente. Entonces, ¿qué significaría sumar el vector aceleración tangencial más el vector aceleración total gráficamente? Significaría que yo a este de aquí, a este le mantengo quieto y a este de aquí le recorto y le muevo, ¿sí? Y le pongo justo en la punta del primero, ¿sí? Entonces, el segundo vector, que es la aceleración centrípeta, le pongo el inicio en el fin del primero, ¿sí? Y la respuesta, ¿sí? El vector gráficamente, la respuesta se vería cuando yo trazo una flecha que va desde el inicio del primer vector hasta el fin del segundo vector. Miren, esta era la aceleración tangencial, esta es la aceleración centrípeta, y esta de aquí, esta flecha negra diagonal, viene a ser la aceleración total. ¿Sí? Esta es la aceleración total. Entonces resulta que en total, digamos en general, ya contemplando todas las aceleraciones tangenciales y centrípetas, el objeto en realidad se está acelerando diagonalmente, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando está, digamos, el objeto en la parte más alta de un círculo, ¿sí? La dirección en la que termina yendo no es completamente horizontal ni completamente vertical, sino que baja como que diagonal un poquito. Este diagonal un poquito es lo que le permite recorrer el tramo circular al final de cuentas, porque siempre está avanzando yendo hacia abajo. Es decir, el recorrer un círculo se le puede considerar como que avanza uno un poquito hacia la derecha y uno baja, avanza y baja, avanza y baja, avanza y baja, de manera que la velocidad final termina siendo la del objeto, dándole direcciones que son siempre tangentes a la trayectoria, es decir, estas líneas diagonales serían las direcciones tangentes a las trayectorias y al final de cuentas eso ayuda a que el objeto describa un círculo. De hecho, cuando cuentan la historia de que Newton estaba sentado debajo de un árbol y de repente como que ¡pac! Le cae una manzana en la cabeza, es cuando él se dio cuenta de que en efecto es que la luna está cayendo hacia la Tierra constantemente. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Voy a hablar en un ratito cuando ya empiece a hablarles de las leyes de Newton, ¿ya? Entonces, para finalizar esta parte de los ejercicios de aceleraciones de movimiento circular uniformemente variado, me faltaba darles esta indicación, que hay un vector que se llama el vector aceleración total, ¿sí? Que se lo va a obtener si es que nosotros sumamos al vector aceleración tangencial el vector aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es que a mí me pueden preguntar acerca del módulo de este vector, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calcularía el módulo de ese vector?
Entonces, otra vez, miren, aquí podemos verle fácilmente con Pitágoras, ¿sí? Yo tengo una línea así horizontal que viene a ser mi aceleración tangencial. Yo tengo aquí una línea vertical, completamente vertical, que viene a ser mi aceleración centrípeta. Entonces, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Y yo digo que esta de aquí, esta línea de aquí, que miren, esto estoy formando un triángulo rectángulo, y esto de aquí, la flecha diagonal, la flecha más larga, en este caso es la aceleración total, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo podría calcular la longitud de esta flecha? La longitud de esta flecha, yo sí la podría calcular si yo conozco la longitud de esta flecha y la longitud de esta flecha. Esas longitudes gráficamente están representando la magnitud de la aceleración, ¿sí? Entonces, es decir, cuánto en efecto se acelera, no necesariamente la dirección. Esos números, las longitudes de estas flechas, lo que van a reflejar es la magnitud de la propiedad física, no la dirección. La dirección está, se la ve en el dibujo, depende de cuál es la dirección de la flecha, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo yo calculo esta longitud? Miren, si esto es un triángulo rectángulo, entonces yo sé que la longitud de esta flecha va a ser igual a la raíz de la longitud de esta flecha al cuadrado, más la longitud de esta flecha al cuadrado, o en otras palabras yo podría decir que el módulo de la aceleración total va a ser igual a la raíz de ¿qué? Va a ser igual a la raíz de la longitud de esta flecha al cuadrado. ¿Cómo yo escribo o noto la longitud de la aceleración total? Pues pongo el nombre aceleración total sin la flecha encima, es decir, simplemente hablo del módulo de la aceleración total, o en vez de usar la palabra módulo también le dicen magnitud a esa propiedad, ¿sí? Entonces yo tomo la longitud de la aceleración total de esta flecha, lo que está representando es la magnitud o el módulo de la aceleración tangencial, perdón, perdón, no quise decir total, quise decir tangencial. El módulo de la aceleración tangencial o magnitud de la aceleración tangencial, desde el punto de vista gráfico, corresponde a la longitud de esta flecha. ¿Ya? Entonces, eso sí sabemos nosotros, la aceleración, digamos, tangencial, miren, le sacamos aquí su módulo, sabemos que es 3. Entonces, ya sabemos que la longitud de esta flecha, digamos, sería 3, ¿ya? O representaría esta magnitud 3, ¿sí? En otras palabras. Yo tendría que poner aquí 3 al cuadrado, ¿sí? Más la longitud de esta flecha. La longitud de esta flecha es justo el valor de aceleración centrípeta que hallamos hace un momento, que en este caso sabemos que es 48. Entonces lo que yo haría es poner acá más 48 al cuadrado y listo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que yo quiero, lo que yo quiero decir es que para saber el módulo de la aceleración total, basta con el módulo de la aceleración total, basta con sacar la raíz del módulo de la aceleración tangencial, elevarlo al cuadrado, más el módulo de la aceleración centrípeta y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, si me preguntan acerca del módulo de la aceleración total, tengo que hacer esta operación y el valor que salga, eso ya será la aceleración total, el módulo de la aceleración total. Eso. ¿Me cacharon? Digan nomás. ¿Qué parte no? Sí, sí está claro, güey. Está claro. Bacán, gracias. Ahora, voy a tomar los siguientes 10 minutos para explicar el inicio de las leyes de Newton y de ahí ya les dejo en paz. Ya les dejo que descansen los últimos 10 minutos y les mando un debercito el fin de semana y nos veríamos ya el siguiente martes. Me gustaría tomarles una evaluación el lunes. ¿Estarían de acuerdo o prefieren el sábado? Acerca del movimiento circular. El lunes creo que estaría bien. Ya, entonces lunes les tomo la evaluación en la noche a las 7, ¿ya? Ya, entonces, Ya de una. con esto, ya hemos revisado brevemente la cinemática, sí, muy brevemente la cinemática. Este suele ser el segundo de bachillerato, me parece que les dan cinemática, todo el segundo de bachillerato. Ya. Entonces, digamos, ahora vamos a la parte de dinámica. Y en la parte de dinámica ya tiene que ver cómo, con las fuerzas, ¿sí? Y esa es una parte que les concierne a ustedes bastante, es decir, que les va a interesar o les va a terminar interesando al final de cuentas, por su preparación para la arquitectura, ¿ya? Entonces, lo que les quiero comentar es que, digamos, hay 3 leyes de Newton, ¿ya? Que son las básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, qué quieren estas leyes decir? Entonces, para esto, recordemos de dónde vienen, ¿ya? Entonces, un poco históricamente, cómo se han trabajado estas cosas, ¿ya?
Pues Aristóteles, que es como les mencioné, de los padres de la cultura occidental, él ya había visionado, digamos, la física. Sí, no fue el primer filósofo griego que hacía física, pero digamos, que tenía ideas físicas, pues sí, Aristóteles las tuvo. Y de hecho, digamos, el campo de la filosofía, que es como para mí de los más interesantes y en los que yo más trabajo, se llama metafísica. Que para Aristóteles era un libro que se tenía que leer antes de leer el libro físico. La metafísica en general trata acerca de lo que hay y de lo que es, digamos, se hace preguntas como ¿qué existe? ¿Qué existe de verdad? No qué existe de manera secundaria o ilusoria. ¿Cómo existe eso? ¿Sí? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Ya hay un montón de preguntas ahí interesantes en la metafísica, interesantes desde mi punto de vista, pero esto no nos concierne, digamos, sino que más bien nos interesaría lo que dice en su libro Física. ¿Ya? Entonces, miren, Aristóteles tenía la idea de que si algo se mueve, solamente se puede mover porque hay una fuerza ahí jalándole o empujándole. ¿Qué es una fuerza en general? Una fuerza es o un empujón o un jalón, ¿sí? El empujón o el jalón pueden producirse de manera directa, como yo, por ejemplo, empujando la pizarra así, ¿sí? Ya, o puede darse, digamos, porque yo, digamos, soy un imán, y si yo soy un imán y pongo al lado un metal, entonces el espacio circundante a mí se perturba de manera que donde antes no aparecían jalones en el espacio circundante, ahora aparecen jalones debido a que el espacio se perturbó. Si es que, digamos que esto es un imán, ¿ya? El rato que yo no le pongo aquí y yo tengo aquí una moneda, la moneda no va a sentir nada, ¿no? Entonces, digamos que le pongo a la moneda por acá, ¿ya? Y si yo, no pongo aquí el imán. La moneda, digamos, no sentiría ni un jalón ni un empujón. Si digamos que ustedes están viendo desde arriba y esto es una mesa, entonces están sobre la mesa una moneda. Y si no hay un imán cerca, no va a pasarle nada a la moneda. Pero, ¿qué pasa si es que yo cojo el imán y le pongo sobre la mesa el imán? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A pesar de que no tiene contacto directo el imán con la moneda, el espacio circundante adquiere una propiedad, se perturba, o sea, deja de ser como era y cambia, ¿sí? Cambia, ¿por qué? Porque el rato que yo pongo el imán ahí, el espacio alrededor se perturba de manera que aparecen jalones, jalones hacia los metales, ¿no? Van a aparecer fuerzas que van a jalar el metal hacia el imán, ¿sí? Entonces, digamos, esta fuerza, que el jalón no se hace por contacto directo, sino se hace porque el espacio donde está la moneda está perturbado debido a la presencia del imán. Pero al final de cuentas, ya sea que sea el empujón o el jalón aplicado con contacto directo de lo que empuja a lo que es empujado o a lo que jala con respecto a lo que es jalado, digamos, por contacto directo, o ya sea que, digamos, el jalón o el empujón no se den por contacto directo, las fuerzas son simplemente o jalones o empujones, ¿ya? Ahora, digamos, lo que consideraba Aristóteles es que, por ejemplo, si está este trapo, mi borrador aquí, la única manera o la razón a que se mueve es que hay alguien o una fuerza ahí externa que coge y le mueve, ¿sí? Entonces parece que tiene razón, ¿sí? Inicialmente parecería que tiene razón, que digamos, para que las cosas se muevan, tiene que algo intervenir para moverlas, ¿ya? Ya, justo eso no está bien, ¿ya? Entonces, eso me refiero con que, digamos, nosotros cuando nos educamos lo que hacemos es modificar nuestras intuiciones naturales del mundo, la forma en cómo creemos inicialmente que el mundo es, resulta que a mayor análisis no ha sido como pensábamos. Ya, entonces resulta que Galileo llega y revoluciona esa idea y dice, no, loco, o sea, lo que pasa es que no es que los objetos necesitan una fuerza solamente se mueven si es que hay una fuerza. Los objetos ya mantienen su estado del movimiento hasta que aparezca una fuerza y cambie su estado del movimiento, dice. Y de hecho esa se convierte en la primera ley de Newton, ya que es la ley de la inercia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Inicialmente hay un punto de la historia del universo donde las cosas ya estaban moviéndose. Es decir, digamos que ahí está el Big Bang, ya, entonces, empiezan a generarse pedacitos de piedras enormes que después son planetas, ¿no es cierto? Y ya, entonces,
Pero el análisis desde donde se toma en cuenta esto es cuando ya las cosas ya están moviéndose. Y la cosa es que un objeto va a mantenerse moviendo eternamente si es que no hay nada, si es que no hay una fuerza que interrumpa ese movimiento, ¿sí? Eso es lo que ya piensa Newton y hereda de Galileo esta idea ya, de que no es que se necesitó una fuerza para que los objetos se muevan, digamos, sino que se imaginan que los objetos estuvieron moviéndose desde siempre. ¿Ya? ¿A qué me refiero desde siempre? Entonces, miren, ¿qué había antes del inicio del universo? La Entonces, conciencia, ¿perdón? Sí, dime, la dime. conciencia. La conciencia, me dices. ¿Conciencia Y dijiste? antes del universo. Ah, bueno, ese es un tema metafísico que podríamos conversarle en otro rato ya, pero desde el punto de vista de la ciencia, es como que si el universo físico contiene todo lo que existe, entonces no tiene sentido decir que, digamos, había un antes del universo, porque incluso el flujo del tiempo estaría considerado en el universo. Entonces, digamos, es como que no tiene sentido preguntarse qué había antes de que haya el universo, porque el universo en sí es el que contiene el tiempo. Entonces, fuera del universo no existe tiempo. Entonces, no tiene sentido preguntarse qué había antes del universo, porque el tiempo existe desde que hay universo. Entonces, digamos, lo que se asume ya en el punto de vista más ingenuo, digamos, desde de la filosofía de la ciencia, sería que hay cuestiones que están ahí desde siempre, que no había un antes, que el tiempo empieza desde que está eso, ¿sí? Entonces, no hay un antes de estas cuestiones, ¿ya? Entonces, digamos, se supone que si hay algo que no es ni causado, ni puede perecer, como por ejemplo muchas personas que creen en Dios creerían que esas es las características de Dios, como por ejemplo se creía antes que es la naturaleza de la materia y la energía, que la materia y la energía están desde siempre y no ni se crean ni se destruyen, es decir, no son causadas, sino que solamente cambian, ¿ya? Estas se consideran como las causas originarias. Las causas originarias son aquellas cosas que no son causadas, pero que el resto de cuestiones que vemos en el mundo se deben o se justifican en la existencia de esto que existió desde siempre. Entonces, digamos, no sé, o sea, si al inicio, oye, ¿por qué llueve? Entonces, de ley viene un cura y dices que Dios así lo quiso, ya, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, está justificando algo que pasa en concreto debido a la existencia de algo que estuvo ahí desde siempre, ¿ya? La ciencia postula que en este caso, a nivel macroscópico, eso que existió desde siempre sería la materia y la energía, al menos desde el punto de vista clásico, ¿sí? Entonces, se supone que hay objetos que desde siempre estuvieron moviéndose. Es decir, no es que, digamos, miren, el rato que yo lanzo esto horizontalmente, ¿sí? La única, no sigue yéndose recto infinitamente. ¿Por qué? Porque hay una especie de oposición al movimiento por el aire circundante y además porque hay una fuerza que le está jalando hacia el piso y algún rato esto llega al piso y ya deja de moverse porque en el rato que llega al piso la fricción evita que esto siga avanzando. Si la fricción es la oposición al movimiento que se da debido a la forma de la superficie rugosa que tiene esto, se va enganchando en la superficie rugosa del piso, ¿sí? Entonces, la cosa es que esta otra postura imagina algo distinto a lo de Aristóteles. Aristóteles es como que pensaba, mira, las cosas están quietas inicialmente, entonces para que se muevan ahí tiene que haber una fuerza externa que las mueva. Y lo que dice Galileo es que esta es una visión incompleta del mundo, que si bien es cierto, eso sí pasa, pero ¿qué tal si es que en efecto al inicio todo estaba ya moviéndose de por sí? Entonces, miren, en el vacío, si yo lanzo esto en el vacío, el único instante en el que, digamos, hay una fuerza aplicada sobre esto es cuando está en mi mano hasta que yo le suelte, digamos, estamos en el vacío. Entonces, el único instante en el que estoy aplicando una fuerza sobre esto sería cuando yo le cojo y le empujo y cuando ya le suelto de mi mano ya no hay ninguna fuerza sobre el objeto. Sin embargo, el objeto va a seguir moviéndose eternamente en el vacío hasta que haya otra fuerza que impida que eso suceda, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que los objetos tienen su estado del movimiento hasta que haya una fuerza que altere ese estado del movimiento. ¿A qué me refiero con el estado del movimiento? El estado del movimiento, por ejemplo, ahorita mío es uno, y ahorita, digamos que me empecé a mover, es otro el estado del movimiento. El estado del movimiento, entonces, en este caso quiere decir si estoy quieto o si me estoy moviendo.
pero como hay distintas formas de moverse, puedo moverme rapidísimo, puedo moverme girando o distintas direcciones, el estado del movimiento estaría caracterizado por ejemplo, la velocidad. Si la velocidad es 0, tengo un tipo de estado de movimiento. Si la velocidad es 3, tengo otro estado de movimiento. Pero también parece que está caracterizado por la masa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, imagínense que viene una roca gigante moviéndose lentísimo, ¿ya? Pucha, y viene así hacia mí, ¿ya? Entonces yo le quiero como que parar a la roca gigante que viene moviéndose lentísimo, entonces tengo que hacer una fuerza medio grande para poderle detener a la piedra, ¿no es cierto? A pesar de que se mueve lentísimo. Supónganse que viene un mosco moviéndose lentísimo y, y yo quiero pararles, bastaría que le ponga la mano así, ¿no? Ya el mosco se pararía, ¿ya? Entonces, parece ser que mientras los objetos tienen mayor velocidad y si los objetos tienen mayor masa, se oponen más a cambiar su estado del movimiento, ¿sí? Se oponen más a frenarse, ¿sí? Si viene una piedra grandaza, presenta más oposición a frenarse, ¿sí? A cambiar su estado del movimiento, porque la piedra viene moviéndose con cierta velocidad. Entonces, el rato que yo le trato de detener, es más difícil para mí tratar de detener a la piedra que a otro objeto que venga a sí mismo lentito, pero que tenga menos masa, ¿sí? En cambio, si es que, por ejemplo, la piedra, me mandan un perdigón, o me mandan una piedra chiquitita ya, pero rapidísimo, igual va a ser difícil detenerlo. Entonces, digamos, justo la oposición a cambiar de estado de movimiento tiene que ver con la primera ley de Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas se van a oponer a cambiar de estado del movimiento si es que no hay algo que les exija que cambien de estado de movimiento, ¿sí? Entonces, digamos, la parte de Aristóteles estaba bien, pero solo hasta un punto. Ya los objetos van a querer estar quietos y si están quietos, van a querer estar quietos hasta que haya algo que les mueva, ¿sí? Si es que ya están moviéndose, van a seguir moviéndose a pesar de que no haya una fuerza ahí empujándoles todo el tiempo, como en el ejemplo que yo les dije de esta cosa, que si es que yo le lanzo en el vacío, el único instante en el que esto va a estar, digamos, me voy a, pucha, no sé, a Ganímedes, ya, me voy a alguna parte así lejana del universo donde veo a todos lados y chuta, lo que alcanzo a ver es un montón de oscuridad y todos los planetas están lejísimos, ¿ya? Entonces yo cojo esta vaina y le lanzo y le suelto. El único momento en el que va a sentir, digamos, un empujón va a ser mientras esté en mi mano. Cuando le suelto, ya deja de sentir un empujón, pero sin embargo se está moviendo. Entonces eso contradeciría, digamos, la intuición inicial de que las cosas solo se mueven cuando hay una fuerza aplicada sobre las cosas. ¿Sí? Una vez que las cuestiones ya están en movimiento, van a seguir en movimiento hasta que aparezca una fuerza que impida que se sigan moviendo. Entonces, como lo que les digo que va a pasar en el espacio, si yo le suelto, incluso ahorita, si yo le suelto, digamos, el empujón hacia allá, yo ya no le mantuve a partir de que salió de mi mano. Sin embargo, se siguió moviendo en ese sentido. Entonces, miren, se movió en ese sentido a pesar de que yo no estaba constantemente empujándolo. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirarse de la mente esta intuición de que las cosas solo se mueven cuando hay una fuerza actuando sobre ellas. ¿Sí? Entonces, eso es como el pie para la primera ley de Newton. ¿Sí? Mañana ya les voy, perdón, la siguiente semana ya me gustaría hablar de esto con más propiedades, les muestro unos videitos, ¿ya? Pero lo primero que quisiera que lleven en la mente es eso, ¿sí? Que los objetos van a mantener el estado del movimiento que tienen hasta que aparezca una fuerza que cambie ese estado del movimiento, ¿sí? Y digamos, a esta ley es la ley que está, digamos, sería la ley de inercia, se le conoce como la primera ley de Newton, ¿sí? Que los objetos van a seguir, van a presentar una oposición a cambiar el estado del movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a querer estar en su estado del movimiento, ¿sí? Y van a presentar esta oposición, uno se va a dar cuenta de que van a presentar esta oposición a cambiar de estado del movimiento cuando uno intenta detenerlos, cuando uno intenta moverlos, cuando uno intenta cambiar en efecto su estado del movimiento, es cuando se da cuenta que estos objetos por sí mismos tenían una oposición a cambiar de estado del movimiento, es decir, querían estar en su estado del movimiento. El estado del movimiento puede ser que estén quietos o moviéndose de cierta forma. Si están quietos, van a permanecer quietos por siempre hasta que haya una fuerza que cambie ese estado de movimiento, es decir, hasta que haya una fuerza que cambie el estar quieto del objeto, ¿sí? Y si están moviéndose, van a moverse por siempre hasta que aparezca una fuerza que trate de detenerlos o cambiar su tipo de movimiento que tenga, ¿sí? Ya. Entonces, esto es solamente como a nivel introductorio que quería conversarles. De hecho, miren,
la idea que les decía de lo de la luna, y ahí con esto cierro, es que, digamos, por aquí está la Tierra, ¿sí? Y al parecer, la luna estaba, digamos que estaba ahí quietita ya, con respecto al Sol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí venía la luna y es como una piedra que estaba viajando en esta dirección, ¿sí? Y entonces, como ya está moviéndose, a pesar de que no haya ninguna fuerza empujándole o jalándole, esto se iba a estar moviendo eternamente por toda iba a moverse por toda la eternidad en esa dirección. Entonces, bla, 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 iba contenta la luna hasta por acá, pero el rato que ya está por aquí, la luna empieza a sentir ya la presencia de la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra. Como les dije que el imán perturba el espacio circundante, la Tierra perturba también el espacio circundante, jalando o el espacio que está alrededor, jalando, presentando fuerzas a distancia que le jalan a la luna, ¿sí? Entonces, el momento en que la luna está aquí, ¿sí? Justo sobre la Tierra, la luna ya siente la fuerza de la Tierra. Entonces, la luna, si no estuviera la Tierra, hubiera ido en esta dirección por siempre, ¿sí? Pero como ya apareció la Tierra, y por aparecer la Tierra apareció el campo gravitatorio, entonces este campo gravitatorio significa que se perturbó el espacio circundante. ¿De qué manera? Apareciendo unas fuerzas que jalarán a la Luna. Estas fuerzas justo le jalan directamente a la Luna hacia la Tierra. Actúan como, miren, en la dirección de la aceleración centrípeta. Porque si la Luna está acá, la Tierra le hubiera jalado hacia acá. Si estaría por acá, le hubiera jalado hacia acá. ¿Sí cachan? Y entonces, lo que pasa es que la Luna, el rato que ya aparece la Tierra, ¿sí? Empieza a moverse de manera que quiere ir hacia adelante, porque siempre va a estar yendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que haya algo adelante que le fuerce a detenerse, si le pare y le ponga ahí la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo la Luna cuando logra orbitar, ¿sí? Es caer constantemente hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque esta órbita que genera, ¿sí? La Luna alrededor de la Tierra, corresponde a que se va hacia adelante y hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo. Sí, fíjense, aquí tiene una intención irse hacia adelante, pero también hacia abajo. Entonces, como quiere irse adelante y hacia abajo, entonces termina yéndose como que un poquito hacia allá, ¿sí? Diagonal. Entonces empieza a recorrer justo una trayectoria circular. Cuando está acá, todavía quiere seguir yendo hacia adelante y hacia abajo, pero la suma de esos dos movimientos hacen que se vaya hacia allá, ¿sí? Entonces, es como que la luna está eternamente cayendo hacia la Tierra, ¿sí? Y además eternamente yendo hacia adelante. Y la suma de esas dos condiciones hace que describe este círculo alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces, el querer irse hacia adelante no se le va nunca porque nunca tuvo una fuerza de frente que le detenga, ¿sí? Pero la dirección del movimiento de la Luna sí cambió. ¿Por qué? Porque apareció una fuerza que cambió su estado del movimiento, de irse solamente hacia adelante. Y esta vez, debido a que apareció la Tierra, se está yendo hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo. Entonces, esta historia de que a Newton le cae la manzana en la cabeza y dice, chuta, la Luna está haciendo lo mismo, se refiere a esto, ¿sí? Que la luna también está cayendo constantemente hacia la Tierra, pero además yéndose hacia adelante. O sea, hacia adelante, hacia abajo, hacia adelante, hacia abajo. Pues justo la trayectoria circular es una, parecería, bueno, elíptica, que en realidad describe la luna con respecto a la Tierra. Es una suma de esos dos movimientos, ir hacia adelante y hacia abajo. Eso. Entonces, ya pues la siguiente semana vemos con ejemplitos, les muestro unos videos en más las 3 leyes de Newton y pues ahí seguimos, ¿no? Entonces el lunes les tomo una evaluación acerca del movimiento circular y el martes ya seguimos con esto, ¿sí? Pregúntenme nomás cosas o si no ya dejemos ahí. Yo quería hacer una pregunta, Claro, Luis, digamos, por favor. ya de lo que trataba sobre un objeto que estaba quieto, digamos, que se podría decir así quieto o sería de manera, digamos, o se diría estático, ¿cómo? No entiendo esa parte, si sería quieto o estática la mejor manera de definir eso. Ya, verás, un objeto puntual, es decir, si es que tú puedes al analizarlo, considerar que no esté extendido en el espacio, sino que puedes considerar que puede estar representado por un punto, entonces ahí el objeto se diría quieto. Pero si es que no, tu análisis exige que consideres que en efecto el objeto tiene una extensión espacial, entonces digamos ahí sería mejor decir que está estático. ¿Y a qué me refiero? Mira, esto de aquí puede girar. Que no gire significa que estaría estático, ¿sí?
Pero si esto yo le puedo considerar, le veo desde un avión, esto luce como un punto, ¿sí? Visto desde un avión, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, esto, digamos, si es que no se mueve, si es que no se traslada, estaría quieto, ¿sí? La palabra estático aplica más a que, digamos, no gira, ¿sí? Y la palabra quieto aplicaría más a que no se traslada, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ustedes ven estática, lo que intentan es que las vigas no giren y además que, digamos, todo el objeto, toda la construcción no se mueva, ¿no es cierto? Ya, eso. Entonces, digamos, sí tú puedes tratar el análisis de lo que estás analizando como si fueran puntos, digamos, ahí valdría decir que está quieto. Sí, ¿cuándo vale tratar a los objetos como puntos? Cuando, digamos, uno solamente considera que estos objetos se van a trasladar, es decir, van a ir hacia adelante o hacia atrás, pero no van a ir hacia adelante y hacia atrás, digamos, girando, ¿sí? Entonces, cuando nos es relevante analizar, digamos, que el objeto gira, ya no le puedes analizar esto como un punto solamente, sino que tienes que considerarle como un objeto extendido en el espacio, ¿sí? Entonces, si es que te es relevante los giros que puede dar el objeto mientras se traslada, por ejemplo, entonces ahí valdría más ocupar la palabra estático. Mientras que si es que, digamos, el objeto que estás analizando solamente se traslada sin girar, entonces, digamos, ahí valdría decir quieto cuando el objeto no se traslada. Eso. Entonces, si tu intención es ver si es que gira o no, o si es que sabes que el fenómeno que estás analizando, el objeto, además de trasladarse, tiene la posibilidad de girar, entonces, digamos, ahí valdría decir que está estático, mientras que si es que, digamos, en tu análisis lo único que interesa es si es que se traslada o no, entonces sin girar, entonces ahí puedes decir que el objeto se comporta como un punto, porque el punto, o sea, digamos, lo que te interesa es a nivel de análisis, si es que esto se traslada, no es si es que, digamos, se traslada esta parte de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá, se traslada todo, entonces por eso puedes sintetizar la existencia de esto como si estuviera concentrado en un solo punto que es el que se traslada. Pero ese análisis ya no vale más si es que, digamos, el objeto además de trasladarse gira, ¿sí? Porque, digamos, si es que un punto está girando, no se nota que está girando, ¿sí cachas? Porque justo la definición de un punto es que no tiene dimensiones. ¿Sí? Entonces, si lo relevante del movimiento es simplemente la traslación, valdría la palabra quieto, pero si lo relevante del análisis de lo que estás haciendo incluye rotación, ¿sí? Entonces ahí valdría hablar de estático. Eso. Muy claro. Ya, pues, chicas y chicos, entonces nos vemos la siguiente semana, el lunes, les tomaría esa evaluación. Pilas, me preguntan nomás cualquier cosa y ya les voy a dejar un debercito y la evaluación el lunes, ¿ya? Ya nos vemos. Hasta el lunes. Chao, chao.